de la, están grabando, de la Delegación Zonal del Colegio de Arquitectos. Y bueno, mi presentación tiene que ver con un trabajo que desarrollamos en el Centro de Estudio de los Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes hace un par de años, pero que hoy día sigue estando vigente dado los desafíos que vamos a tener como país en los próximos años. Y bueno, ahí les voy a ir contando en la medida que vamos avanzando en la presentación. Si nosotros hablamos de eficiencia energética en Chile, podemos mostrar esta hoja de ruta, ya esto es del Ministerio de Energía, donde partimos obviamente primero con las normativas. Perdón, creo que hay un micrófono abierto, ¿no? Aparte del mío. Sí, perdón, vamos a agradecer que vayan apagando su micrófono, por favor, lo que se van integrando. Gracias. Bueno, el año 2000, ¿no es cierto?, partimos con las primeras modificaciones en la Ley de Ordenanza, ¿no es cierto?, General de Urbanismo y Construcción, que tenían que ver con las primeras normativas asociadas a mejorar, digamos, el desempeño de alguna forma energético de las residencias, aportando algunos elementos constructivos, en este caso techos, ¿no es cierto?, la aislación en techo para disminuir, ¿no es cierto?, las pérdidas de calor en la residencia. Posteriormente, el año 2007 ya hubo una modificación bastante más intensa, se aplicaron, digamos, algunos estándares constructivos en techos, muros, pisos ventilados y la superficie vidriada que también buscaban de alguna forma mejorar el desempeño energético de las viviendas, ¿ya? Posteriormente han habido una serie de iniciativas a partir de tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como del MOP, que vamos a llamar sector residencial o sector edificaciones, porque no solamente estamos hablando de viviendas, sino que también en edificios y a veces en edificación pública, han tratado de alguna forma a través de lo que se llama, ¿no es cierto?, el diseño pasivo, poder implementar algunas herramientas para ir mejorando los diseños constructivos y también la materialidad en pos de hacer cada vez más eficiente los sistemas residenciales energéticos, ¿ya? Hoy en día nos encontramos, nosotros desarrollamos un proyecto que les voy a contar ya a continuación, justamente entre el año 2016 y 2018, ¿ya? Entre medio surgió o empezó a generarse un programa, ¿no es cierto?, en el país que tenía que ver con construcción sustentable, donde había una mesa también de varias instituciones públicas que tendían a generar un estándar de construcción, ¿no es cierto?, que fuera cada vez más eficiente, más dedicado, digamos, a tener elementos sostenibles en el tiempo, nuevos materiales, pero siempre dejando un poquito de lado lo que era la normativa, ¿ya? O sea, la famosa normativa térmica de la Ley de Ordenanza o de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y por lo tanto, nos viene de repente un gran desafío, ¿ya? A través de un programa que fue primero voluntario, ¿no es cierto?, certificación de vivienda y después la calificación energética de vivienda, y nos encontramos en el 2020 que después de varios años de tramitación se publica la Ley de Eficiencia Energética, donde en algún momento esta calificación energética, ¿no es cierto?, va a comenzar a ser, espera, en los próximos FMCI, específicamente el año 2022, de forma obligatoria, ¿ya? Y eso va a significar que definitivamente se tenga que trabajar en avanzar en los estándares de construcción hacia un mejor desempeño energético, de manera de poder cumplir esta escala, digamos, colorimétrica que nos entrega la calificación energética de vivienda. Hace ya un mes, yo creo, sí, 2 meses, el Ministerio de Energía comenzó a elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética, y donde el tema de edificaciones volvió a estar
puesto, digamos, como uno de los temas principales. Y se hizo entre los participantes, participaron más de 300, 400 personas, digamos, y se hicieron trabajos grupales y hubo una mesa que fue dedicada específicamente a edificación. Se hizo una especie de encuesta, digamos, de qué se pensaba sobre lo que se había hecho en energía y en eficiencia energética, en este caso en edificaciones. Entonces, lo que se señaló, como ustedes pueden ver ahí en esa gráfica circular, es que la mayoría de los que estaban presentes opinaron que se había avanzado algo, pero muy lento. ¿Ya? Lento, pero seguro. Pero que todavía faltaban muchas cosas para hacer para poder enfrentar los nuevos desafíos que tenía el país. Y hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, con estas nuevas, digamos, especificaciones que de alguna forma se están presentando para lo que es la reglamentación técnica, principalmente en lo que tiene que ver con los elementos constructivos asociados al techo, muros y pisos ventilados. Y aquí yo voy a poner el énfasis en pisos ventilados, porque los pisos que están en contacto con el suelo no han tenido mayor modificación. ¿Ya? Y lo otro que también lo tengo ahí remarcado con un círculo, tiene que ver con las infiltraciones de aire, o lo que nosotros llamamos hermeticidad. ¿Ya? También acá hay un rango que se está dando, que yo les voy a contar si nos conviene o no desde el punto de vista de la mejora del desempeño. Bueno, como les contaba, el 2016 al 2018 tuvimos un proyecto de bienes públicos, que en realidad es un instrumento de financiamiento que tenía Corfo, muy interesante para las regiones porque habían aporte de los gobiernos regionales y para obviamente resolver problemas de los distintos sectores productivos. Y en esa oportunidad, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y la Cámara Chilena de Construcción y en coejecución con el CITEC de la Universidad del Biobío, presentamos este proyecto donde uno de los objetivos principales era analizar, hacer un diagnóstico de la situación constructiva en Magallanes desde que empezó a cambiar la normativa térmica al año de desarrollo del proyecto, y buscando diferentes tipologías y analizando las tipologías tanto del sector inmobiliario como también del sector del Serviu, que cumplieran, digamos, o sea, lo más representativo dentro de la región, dejando obviamente sí fuera lo que es la autoconstrucción, que tiene una gran variedad de modelos constructivos. Y en ese proyecto nos planteamos una hipótesis en función de lo que estaba ocurriendo fuera de Chile, ¿ya? Nosotros estamos claros que sobre todo en países que están ya en desarrollo, y si comparamos como siempre con los países que están dentro de la OCDE y en específico dentro de la Comunidad Europea, nos podemos encontrar que hoy día el desempeño energético ¿ya? Y se mide principalmente en un consumo energético anual, normalmente en kilowatt hora por metro cuadrado. ¿Ya? Y las viviendas o las residencias en los países de la Comunidad Europea se están cada vez acercando más a lo que nosotros llamamos las casas pasivas o passive house, ¿ya? Lo que significa tener desempeños entre 15 a 20 kilowatt hora por metro cuadrado al año, ¿ya? Entonces, nuestra hipótesis era que en la medida que nosotros podamos reducir la demanda de energía, que podamos mejorar la eficiencia energética con distintas soluciones constructivas y también en este caso, en este proyecto específico, analizar la posibilidad de incorporar energías renovables en la construcción, podríamos acercarnos a esos valores deseados. Bueno, y por lo tanto estuvimos haciendo evaluaciones a través de un modelo de simulación, ¿ya? Usamos el Design Builder, que es un software bien interesante que está reconocido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que nos permite evaluar el desempeño energético de las viviendas en diferentes condiciones. Obviamente tiene una base de datos, pero nosotros también le incorporamos una base de datos regional que a raíz de toda la información que nosotros como centro manejamos. Y aquí yo resalto de toda la información que está ahí de temperatura, humedad relativa, dirección del viento, la temperatura del suelo, ¿ya?
hoy día no muchos software utilizan temperaturas del suelo reales. Nosotros usamos una base de datos que tenía el Instituto de la Patagonia, y eso nos permitió obtener algunos resultados que llevamos. Bueno, entonces, como les decía, justo en el desarrollo del proyecto nos encontramos con que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en una mesa de diferentes instancias donde participaban Ministerio de Medio Ambiente, Salud, Obras Públicas, etcétera, generaron finalmente estas guías estándares de construcción donde planteaban, obviamente, nuevos estándares posibles de alcanzar, un poco en paralelo a la normativa térmica existente, sino que definiendo macrozonas climáticas, como ven ahí en la figura de Chile con distintos colores, un mayor número de zonas climáticas, y por lo tanto se le aplicaba a cada una de estas 7 zonas un valor para lo que era la resistencia térmica en techumbres, muros, pisos ventilados, superficies de vidriadas, ¿ya? Nuevamente nos fijamos acá que no hay ninguna aplicación a pisos que no son ventilados, sino que están en contacto con el suelo. Bueno, nosotros seguimos trabajando en paralelo a que se habían editado estos primeros estándares en ver los niveles de infiltración, hacer nuestro diagnóstico, y nos encontramos con situaciones que pensamos que nunca íbamos a tener acá en la región. Valores extremadamente altos de lo que nosotros llamamos el parámetro principal, que es la demanda energética por superficie. Ya teníamos valores del CDT, ¿no es cierto?, del Centro de Investigación de la Construcción que tiene justamente la Cámara Chilena de la Construcción, que eran de alrededor promedio Chile de 176 kWh por metro cuadrado. Pero ustedes pueden ver ahí en la tabla que en realidad los valores se escapan, digamos, pero muy, muy alto para las diferentes categorías de vivienda que nosotros analizamos. Eso significaba que teníamos que ponernos estándares bastante más diría que desafiantes, por decirlo así, para poder llegar a reducir los valores de la demanda energética en la región. Bueno, otra cosa que nos llamó la atención en los diagnósticos, que el promedio en Chile de las infiltraciones es del orden de 12,4. Y bueno, nos encontramos, por ejemplo, que en los departamentos esto funciona bastante bien, valores menos del promedio de Chile. Sin embargo, en algunas viviendas, sobre todo en las de un piso, nos encontramos con valores bastante altos, como de alrededor de 25, ¿ya? Y lo otro interesante de este análisis fue cuánto influían cada uno de los parámetros que se analizaron en el desempeño energético. Y aquí podemos ver en este diagrama de barras que tanto la aislación en piso, que está en color medio celeste, y la infiltración, que está en naranjo, son los parámetros que más influyen en el desempeño energético en las viviendas de Magallanes. Y hicimos un ranking, ¿ya? Esto en base a los distintos modelos que se estudiaron, y en todos llegamos a esta misma conclusión, que quien más contribuye a la eficiencia energética o a mejorar la eficiencia energética de una residencia en Magallanes es el grado de aislación en los pisos que tengamos, sobre todo en aquellas viviendas que tienen pisos con contacto en el suelo. En segundo lugar, la hermeticidad, ¿no es cierto? Un problema, dado los vientos que tenemos en la región, obviamente las infiltraciones son bastante mayores, y por lo tanto ahí está nuestro segundo desafío. Después viene todo lo que es la aislación en la envolvente, ¿no es cierto?, en los muros propiamente tal, seguido por las tipologías de ventanas, ¿no es cierto?, y la aislación en techumbre, y finalmente la orientación y la cantidad de superficie vidriada o porcentaje de superficie vidriada que podría haber en el diseño. En base a eso, nosotros planteamos estos resultados y propusimos estos límites máximos para los estándares de construcción en Magallanes, ¿ya? Que, tal como revisamos la norma anterior, si se fijan solamente en el valor de infiltración, hoy día estaban proponiendo entre 4 y 8, ¿ya? Nosotros dijimos que si es 4 y es menos,
fantástico, porque nos acercamos más a los estándares de desempeño que llegaran realmente a proponer una vivienda que sea eficiente. Y lo otro, que pusimos un estándar en el piso sobre terreno. ¿Ya? Mejoramos y vemos que es fundamental que este parámetro exista hoy día en la normativa. Bueno, aquí un ejemplo de uno de los tantos modelos de viviendas que se evaluaron y un poco lo que nos encontramos en el diagnóstico, y aplicando algunas de estas soluciones constructivas que buscamos, llegamos a poder reducir, digamos, todavía en un valor que está sobre el promedio nacional, pero llegamos finalmente a un proceso de optimización por vivienda y nos dimos cuenta que no basta con implementar una solución, digamos, por ejemplo, llámese ventana, llámese solamente piso, sino que tiene que ser un conjunto en todos los parámetros que se analizaron, que puede mejorar significativamente el valor del kilowatt hora por metro cuadrado. Bueno, otro de los resultados que tuvimos, que en algún momento nosotros las presentamos en algún seminario, que son las guías técnicas asociadas a la viabilidad de poder aportar con energías renovables también a las residencias, de manera de que se mejore el desempeño energético. Y en el tema constructivo generamos 2 documentos que son públicos, están en la página del CERE, el manual de diseño pasivo en eficiencia energética, que está dirigido justamente a los arquitectos, donde además de fichas de soluciones constructivas, se entrega también una serie de diseños pasivos que se pueden implementar para ir mejorando el desempeño energético de las viviendas. Y la guía técnica para viviendas unifamiliares, donde acá lo que buscamos es una guía práctica donde mostramos diferentes materialidades y soluciones constructivas que nos dieron buenos resultados en los estándares y por lo tanto nos permitieron, digamos, llegar a valores menores de la demanda energética o desempeño energético de la vivienda. Un poco los contenidos de la guía. Tenemos una pequeña introducción, qué son los materiales de ilusión, cuáles son las soluciones constructivas para envolvente, y después algunas soluciones constructivas, ya sea para muros, para cielos y techumbre, para aislación en pisos, ya sea sobre todo con piso en contacto con terreno, diferentes superficies vidriadas y su eficiencia, soluciones constructivas para la hermeticidad. ¿Ya? Y aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto. Bueno, estos son un poco los parámetros que nosotros evaluamos y sobre los cuales generamos propuestas. El confort hidrotérmico, la orientación, la envolvente, la hermeticidad, la relación superficie vidriada, superficie opaca, el tipo de superficie vidriada, las ventilaciones y obviamente asegurar un mínimo en las condensaciones. Entonces, hay una serie de orientaciones constructivas que se entregan en la guía y en el manual. También se muestra cómo se puede calcular, ¿no es cierto?, en este caso la transmitancia térmica para las diferentes soluciones constructivas que se proponen, ¿ya? Y en este caso tenemos la solución de panel SIP de 210 milímetros, el panel Isopur, ¿ya? Y una combinación de EPS y lana de vidrio, que también nos daban valores bastante buenos, ¿ya? Lo mismo en el caso del envolvente de techo, muy interesante el tema de las construcciones en panel SIP, ya da realmente resultados bastante interesantes desde el punto de vista de poder bajar la demanda energética de las viviendas. Y acá en el tema también del envolvente de piso. También se incluyen en la guía soluciones en las cuales deben ir unidos los materiales de manera que haya un menor porcentaje también de infiltraciones y esta resistencia térmica finalmente den valores de transmitancia que aporten a la eficiencia dentro de la construcción. Otro tema, aquí está el paréntesis que les quería mencionar. Nosotros hicimos un análisis del tema de la hermeticidad. Como les decía, podemos llegar y que los estándares constructivos
para poder mejorar bien el desempeño en la región deben ser menores a 4, el número, ¿no es cierto?, en el caso de la hermeticidad. Y en esto nos basamos un poco, hicimos aquí un trabajo bastante conjunto con el CITEC de la Universidad del Biobío. Ellos ya tenían un manual de hermeticidad. Ellos, de hecho, pensaban, y su hipótesis era que en Magallanes la hermeticidad iba a ser el principal parámetro, y nos encontramos finalmente con que el principal parámetro es la aislación en piso. Por lo tanto, nos basamos mucho en las indicaciones que ellos tenían en su manual y las volvimos a replicar dentro de esta guía técnica, donde también un tema que lo pudimos comprobar en terreno, haciendo mediciones, ¿ya? Es que por las instalaciones eléctricas o de los ductos de evacuación de gases, normalmente se producen muchas infiltraciones, digamos, de aire, lo que hace dar estos valores tan altos que nos encontramos en algunas viviendas. Entonces, estos son detalles constructivos que son súper importantes en el momento de medir el desempeño. Y en el tema de la superficie vidriada, bueno, probamos varias soluciones y también en la guía aparecen cada uno de estos elementos con su ficha descriptiva, ¿no es cierto? Doble vidrio hermético, triple vidrio hermético, los modelos ya con capa de baja emisividad que se usan mucho más en edificios que en vivienda. Después tuvimos doble vidrio hermético con unos diferentes espesores, ¿ya? Y todos ellos se encuentran establecidos tanto en el manual para el arquitecto como en la guía técnica, ¿ya? También el tema de cómo debiera darse las fichas, y ahí aparecen las diferentes fichas que existen para el tema de la ventilación y la condensación. Aquí un ejemplo de los diferentes espesores y de espacios de aire que debe existir entre las superficies vidriadas, ¿ya? Que nos dieron mejores valores, digamos, de transmitancia. Y bueno, Corfo en su momento, por eso incluye esta tabla, incluye un rango de costos, esto no está actualizado, está al valor del 2017, que nos dan, digamos, las tramitancias más interesantes que podrían cumplirse, digamos, para la región. Lo mismo en el tema de envolvente de muro, los diferentes sándwich que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, de diferentes elementos que pueden entrar, digamos, a mejorar con sus valores, obviamente, la eficiencia en el envolvente. Y en el caso del piso, que como lo mencionamos, es tan interesante, digamos, yo quiero detenerme en este punto. Desde que hicimos este proyecto a la fecha, nosotros participamos en una mesa de construcción sustentable con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tanto con la Seremía como con el Serviu. Y todos los años hemos tenido diferentes objetivos de análisis para que ellos lo incorporen en su normativa técnica regional. Por ejemplo, el año pasado se trabajó un poco en la hermeticidad, en tener las viviendas con un diseño de doble mampara, de manera un poco adecuándonos a los diseños antiguos que se hacían en Punta Arenas, ¿no es cierto?, de estas mamparas y no tener la puerta directamente, digamos, a la zona exterior. Y este año se está trabajando en una meta para incorporar de alguna forma la aislación en pisos de viviendas que tengan contacto con el suelo, ¿ya? Bueno, volvimos a revisar todos los resultados con ellos, estuvimos haciendo un análisis también de normas internacionales y como en Chile todavía no está la normativa para el piso en contacto, al final se llegó a una recomendación entre lo que nos daba en los estándares de construcción, lo dejamos como un valor mínimo y aumentamos un poquito más a un estándar canadiense que si bien no es el óptimo para nosotros, sí va a mejorar de alguna forma el desempeño de la vivienda desde el punto de vista de las pérdidas que se generan por el suelo. Así que no me quiero adelantar, eso lo va a anunciar en algún momento el Serviu dentro de su normativa, pero sí se consideró como el valor mínimo el que nosotros proponíamos y un valor máximo un poquito más alto, de manera que pudieran entrar un mayor número de soluciones constructivas.
que cayeran dentro de este valor, digamos, para la región. Y bueno, aquí un poco también las soluciones constructivas para envolvente en la techumbre y la presentación que tiene esta guía técnica es justamente en base a fichas que tratamos de alguna forma que aquí las empresas constructoras, quienes, aquellos que tienen empresas también pequeñitas, ¿no es cierto?, puedan ir viendo alternativas e incluso les pusimos hasta las direcciones de los proveedores de aquellos materiales que no se encuentran directamente acá en la región, para que pudieran ir viendo cómo usar distintos materiales y con cuáles podrían tener una mejor aislación en la vivienda. También hay diagramas que sacamos de diferentes referencias, bastantes también, y nosotros, como pueden ver ahí en la diapo, hay en las cuales nos basamos en el manual de hermeticidad del CITEC de la Universidad del Biobío, y otros que sacamos de algunas otras referencias que también mostraban cómo instalar los materiales. Es decir, yo siempre cuento la situación de que en algún momento nos tocó ir a terreno, a Puerto Williams, y justamente se había licitado el tema el programa, digamos, del MIMBO de mejoramiento del patrimonio familiar, y estaban haciendo, justamente vimos cómo estaban colocando aislación térmica en la envolvente de muros, y tal como lo estaban haciendo no correspondía a la mejor forma de hacerlo. Entonces, nosotros, además de decir que es importante el diseño, es importante los materiales, es importante mejorar los estándares, pero por otro lado también es súper importante la capacitación a los maestros, que finalmente son los que aplican estos materiales, porque es un conjunto de cosas, es diseño, es estándar y por otro lado es ejecución de la obra, ¿ya? Si queremos tener un buen desempeño tenemos que preocuparnos de estos tres aspectos. Bueno, y aquí sigue un poco las otras fichas que se puedan encontrar en la guía y también están en el manual, que van describiendo los diferentes materiales que de alguna forma nosotros nos dieron mejores resultados, con los cuales se puede llegar a un óptimo, a esa tipología de vivienda que se hace más recurrente en la región. Lo mismo para muros, soluciones constructivas para la aislación en el suelo, súper importante esto de cómo se colocan, digamos, las diferentes capas del material y en el contacto para no generar puentes térmicos. Acá ustedes pueden ver dos fichas que también están tanto en el manual como en la guía, en la cual nos basamos también en algunos diseños constructivos que nos permiten identificar cómo tienen que ir, digamos, cada uno de los elementos, y eso también queremos que ojalá los puedan ir aplicando y, no sé, hacer una forma de capacitación a los maestros para que se vayan, digamos, adecuando. Esto es el tema de lo que hablábamos de la hermeticidad. Esto también está sacado del manual y que tampoco pudimos comprobar en terreno que cuando hacíamos las mediciones, las aberturas en los enchufes, por uno piensa que no contribuyen, pero realmente a veces era cosa de poner la mano y uno veía cómo las corrientes de aire fluían perfectamente. Después cuando hacíamos la prueba con el Blauwälder, obviamente ahí nos aseguramos que las hermeticidades, las infiltraciones daban muy altas. Y bueno, el tema también de las instalaciones, de las ventanas, no solamente nos quedamos con valores, por ejemplo, en el caso de doble superficie vidriada, 6, 12, 6 milímetros, sino que también en cómo se instalan estas ventanas, cómo está la caja de la ventana instalada y adosada a la pared de manera que no se produzcan infiltraciones, ¿ya? Y también entregamos fichas de diferentes elementos, digamos, que permiten asegurar que haya una buena aislación y no hayan pérdidas en las uniones. Y por otro lado, también hay algunos elementos constructivos que están asociados al tema de ventilaciones. Sugerimos un par de elementos diferentes que a veces no se usan mucho en la región, pero que pensamos que pueden tener algunos buenos resultados. Y de este otro lado mostramos este caso de lo que puede significar tener una vivienda con
bien aislada, tal como se muestra ahí en la figura, y la poca necesidad de calefacción que pudiera darse. Ustedes pueden ver ahí, eso se llama, es un recuperador de calor, es el único dispositivo que incorpora o transfiere calor a los espacios, digamos, ¿ya? Y que se obtiene de la recuperación del calor de aquellas zonas donde se transfiere, digamos, ya sea la cocina, el baño por el uso del agua caliente sanitaria, y aproximadamente el consumo de esto es de 20 kilowatts, ¿ya? O sea, la nada misma. ¿Por qué? Porque la vivienda tiene estándares de hermeticidad y a su vez mantiene tanto en techo, en piso y en la envolvente una resistencia térmica interesante, digamos, con los estándares que nosotros, y mucho más cercanos también al Passive House, que hacen que no se requieran ni calentadores ni calderas dentro de la vivienda para mantener una temperatura. Entonces, ese es el ideal al que nos acercaremos en algún momento. Todavía tenemos una brecha bastante alta que cubrir, digamos. Eso es un poco lo que les traía hoy día para presentar. Voy a tratar de salir de acá para ver si es que alguien tiene alguna consulta. María Luisa, bueno, la verdad que es muy, muy completa la exposición. Yo creo que muchos tuvimos el privilegio de poder estar in situ, ¿cierto?, en el lanzamiento de estos documentos que fueron publicados y que la verdad que yo creo que generaron un antes y un después a la forma de ver la construcción de acá en Magallanes. Es un hecho que el tema de la reglamentación térmica, el tema de la eficiencia energética, para nosotros ha sido demasiado reciente, ¿ya? Nosotros ayer compartíamos también como colegio una charla referida también a los estándares de envolvente, que se basó un poco en una tesis que me tocó elaborar, y en la cual nos dimos cuenta que, si bien es cierto, Chile fue muy vanguardista en poder aplicar ciertas normativas técnicas, en algún minuto nos fuimos quedando y la verdad que esto se ha retrasado demasiado, ¿ya? Así que en ese sentido, efectivamente, un material muy valioso. Yo quiero en ese sentido llamar a los colegas a poder visitar la página del CERUMAC y tener acceso a este material, ¿ya? Quería hacer también una consulta, en realidad una opinión. ¿Cómo ven ustedes este cambio de reglamentación térmica, ¿cierto?, que se avecina a través de lo que va a ser la calificación obligatoria de viviendas respecto a la labor que va a implicar adicional al actual, ¿cierto?, esquema de la construcción? Hoy día el esquema constructivo normal implica, ¿cierto?, que hay un proyecto diseñado por un arquitecto, luego hay un ente constructivo, ¿cierto?, hay una inspección técnica, pero ahora se estaría incorporando además la figura del certificador de vivienda. De hecho, está acá también José Carlos, ¿cierto?, que también es certificador de vivienda hace poco. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta implementación en cuanto al recurso humano que va a implicar certificar una vivienda? Sabemos que esto está dado inicialmente a través de un formulario, ¿cierto? Pero es inminente que esto va a tomar la forma de cómo se hace en el extranjero, en países que sí están acostumbrados a hacer esto, y que implica también tener equipos de verificación, de certificación, de equipos técnicos, todo un seguimiento en la construcción con la mirada energética. ¿Cómo ven ustedes ese tema, digamos, de la nueva reglamentación térmica, y estaremos nosotros acá en Magallanes preparados para poder enfrentar estos cambios técnicos? Mire, yo creo que en el tema de formación de capital humano todavía tenemos brechas importantes, ya a todo nivel, ya a nivel de arquitectos, de ingenieros, de los técnicos y de los maestros, ya. Situaciones tan sencillas, esto que te contaba de lo que pasó en Puerto Williams hace un par de años atrás nomás, ya estaba todo esto andando los estándares. Entonces es un conjunto de temas que no solamente va en que, bueno, ahora sea obligatorio. Bueno, nosotros también hicimos el ejercicio de probar con estas soluciones constructivas y nos pilló también un cambio ahí del software, digamos,
¿ya? Para calificación energética de viviendas se estaba usando un modelo y justo nos pilló un cambio. Y hicimos los dos análisis. Y con el actual, el que está vigente, el que va a ser el obligatorio y con el cual se va a tener que evaluar las viviendas, nos daba aún más baja la calificación. Eso significa que todavía los desafíos eran súper y con las soluciones constructivas alcanzamos por lo menos un valor de, ¿ya? O sea, no, ni pensar en C, ni B y menos A, ¿ya? Aún con estos estándares que nosotros estábamos recomendando y que de alguna forma, porque con los incluso de construcción sustentable que había generado el MIMBU, daban valores de E, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que ahí tenemos una brecha muy grande, ¿ya? O sea, que definitivamente la materialidad, la aislación va a tener que mejorar para poder alcanzar los valores de calificación energética, ¿ya? Si no, vamos a estar en serios problemas, ¿ya? Y el tema de la hermeticidad no pasa solamente por tener buenos estándares, sino que también por buena ejecución. Y ahí nos vamos a otro tema que tiene que ver justamente con la preparación de la persona del hito que tiene que hacer la fiscalización. No solamente en los proyectos públicos, sino que también en los proyectos privados. O sea, cómo le afinamos el ojo, así diciéndolo en términos, digamos, sencillos, para que, y la capacidad también de poder fiscalizar las viviendas en su mayoría, porque lo que normalmente ocurre hoy en día cuando hay un lote de vivienda es que se elige un conjunto aleatorio para hacer la evaluación. Yeah. Y el otro tema que yo creo que también lo analizamos en el proyecto y nos vamos a encontrar que es cómo vamos a ofrecer las viviendas con distintos valores de calificación dependiendo de la ubicación. ¿Ya? Porque está claro que uno puede optimizar la orientación, las ventanas, superficie opaca, superficie vidriada, que hacia el norte, que hacia el sur, que donde más viento, menos viento, pero cuando tú tienes un terreno quieres optimizar, ¿no es cierto?, que te entre una mayor cantidad de casas en ese terreno y no puedes siempre orientarlas hacia donde están, digamos, el mejor diseño pasivo. Y en ese caso, ahí quien tenga que hacer la calificación, yo creo que va a ser súper importante decir, mire, esta vivienda está construida, pero tiene una calificación menor porque la encontramos en tal lugar. Y en ese sentido, yo creo que ahí va a haber también una modificación en los valores inmobiliarios, porque estamos ofreciendo una vivienda que tiene las mismas características, pero dado que le aplicamos estándares, que está con un diseño pasivo, obviamente, y en un lugar más privilegiado, esa podría tener un mayor valor, versus otra que lamentablemente por el espacio en el cual se ubica, el diseño tuvo que no cumplir con los óptimos. Pero a mí lo que más me preocupa, y lo hemos estado también conversando en una mesa que se tiene con el Ministerio de Energía que se llama Capital Humano más Energía, es cómo llegamos a los maestros. Sabemos hoy día que en la construcción existe todavía precariedad del empleo, ya en el sentido de que estoy hablando de empresas pequeñas, de que contratan maestros por día, ya por semanas, entonces en los cuales tampoco se les hace una capacitación. Es como, tengo un buen compañero y me enseña cómo tengo que poner la lana de vidrio, cómo tengo que enmarcar bien el cajón, la ventana, pero no hay algo sistemático, ¿ya? Y hoy día, realmente, si queremos cumplir esos estándares de calificación que nos vamos a ver ante la ley, obviamente que tenemos que mejorar a todo nivel. Ya no solamente a los profesionales, donde normalmente se tiende a hacer cursos, capacitaciones, posgrado, posttítulo y todo lo demás, pero cómo nos acercamos más al nivel de los maestros, el que ejecuta la obra propiamente tal. Eso es un poco, yo creo que tenemos que poner el foco. Sí, adelante, José Carlos, por favor. Creo que estás muteado, José. Sí, no te escuchamos. Está revisando, parece César, José Carlos tiene, parece ahí un problema de... Todavía no te escuchamos.
Todavía no. Parece que está con 2 computadores, ¿no? Ok, va a volver a entrar. No, debe entrar José Carlos. Sí, yo voy a aprovechar que estábamos tocando el tema del el recurso humano, ¿ya? Parte de lo que nosotros conversamos también ayer en nuestra exposición tiene que ver con el tema humano, porque efectivamente son muchos los actores en este proceso. Uno, obviamente, parte del tema del arquitecto, ¿cierto?, que diseña, que ya tiene que enfrentarse a una serie de cambios fundamentales de mirada, ¿ya? Porque normalmente uno está pensando en la arquitectura, ¿cierto?, en términos de belleza, en términos de armonía con el entorno, pero lo que menos uno piensa es cómo, digamos, tratar de minimizar las pérdidas térmicas, ¿ya? De hecho, hay una polémica muy, muy grande a nivel central en el Colegio de Arquitectos. Hubo hace poco una carta publicada, no solamente por algunos colegas del Colegio de Arquitectos, sino también por la Asociación de Oficina de Arquitectura, que es un ente muy grande que agrupa a la oficina independiente. Y ellos están en una abierta crítica contra la actual o la reglamentación térmica que se está formulando, porque efectivamente parte de esa reglamentación térmica implica, ¿cierto?, limitar la cantidad de vanos hacia ciertos lugares, ¿ya? Es una tremenda polémica, ¿ya? Porque, claro, no es fácil de la noche a la mañana cambiar la visión al arquitecto, que por ejemplo desearía hacer una casa de vidrio en Magallanes, pero que con esta nueva reglamentación térmica no lo puede hacer, ¿ya? Entonces, es un tema muy, muy polémico, es un tema que yo creo que a nivel de sociedad cuesta. Entonces, tenemos ya el caso del diseñador, el arquitecto, que tiene que cambiar su mirada, ¿ya? Tenemos aparte el otro tema humano que mencionaban ustedes, que es el tema del constructor y el tema de la persona que está, digamos, en el detalle mismo, el maestro, el especialista. Lo más probable es que lleguemos a un tipo de capacitación como lo que se hace con los instaladores. Es decir, solamente se van a tener que contratar, por ejemplo, personas que se dediquen al tema de hermeticidad, que tengan alguna certificación, a lo mejor, ¿ya? Otorgada por algún organismo académico, de capacitación. Lo mismo con la gente que hace las instalaciones de las aislaciones térmicas. En fin, vamos a ver a lo mejor en la parte humana una diversificación del trabajo en relación a la eficiencia energética, y ahí también yo creo que hay una brecha muy importante, hay un espacio muy importante, sobre todo para las empresas chicas de construcción, para poder de a poco llenar ese vacío, especializarse, y así como lo hacen los instaladores de gas, de electricidad, vamos a llegar a tener instaladores especializados para el tema energético, ¿ya? No solamente de equipos, sino que de la construcción. Y luego viene el tema más humano, más importante, que a mi juicio el gravitante, que tiene que ver con la persona, con el usuario, ¿ya? Podemos tener la casa más perfecta diseñada por el arquitecto más talentoso en eficiencia energética, la mejor construcción también. Pero si la persona no cambia su cultura y va a tener esta vivienda con la ventana abierta, ¿cierto?, calefaccionando Punta Arenas, vamos a realmente perder todo el esfuerzo. Entonces, acá hay, en la parte humana hay un tema transversal que, junto con tocar al Ministerio de Energía, al Ministerio de Vivienda, yo creo que parte incluso por el Ministerio de Educación, a nivel de poder cambiar de a poco, ¿cierto?, la mentalidad de las personas desde la base, de los niños. Y en ese sentido, también Magallanes tiene una gran ventaja, ¿ya? Yo creo que estamos en una situación muy ventajosa respecto al resto del país para poder dar nosotros el primer paso a nivel nacional, ¿ya? Y en ese sentido también es muy importante contar, en este caso, con el centro de estudios que tienen ustedes en la Universidad de Magallanes, con estas especializaciones. Pero sí, el tema de la parte humana en el tema energético es gravitante. Así Eso. es. Sí, totalmente de acuerdo, César. Hay brechas que todavía hay que cubrir fuertemente. Yo también me lo trato de imaginar, digamos, o sea, cursos, cómo hacemos cursos gratuitos, no sé, mejores programas del Ministerio de Vivienda para hacer, porque en realidad no todos pueden acceder a cursos de especialización, ¿ya? Porque esos normalmente tienen un costo, pero ¿cómo se hace que sea más masivo? Yo creo que a lo mejor eso así como certifican los instaladores de gas, como dices tú, los instaladores eléctricos, también debiera haber un proceso en que
en que se certifique a personas, digamos, que no necesariamente tengan título universitario o técnico, pero que puedan, digamos, cumplir con ciertos requisitos para, como dices tú, para el tema de hermeticidad, para el tema envolvente, para instalación de ventanas, porque si no veo muy difícil poder llegar a una buena calificación, digamos, de las viviendas, ¿ya? Y lo otro es el tema de cómo generas, no sé si un tema ético, de responsabilidad de los hitos, de los que tienen que ir a fiscalizar, ya sea en el sector privado como en el público, ya de cuál es el grado de la responsabilidad de la función que están haciendo. ¿Ya? Entonces también ahí es un tema discutible, digamos, de cómo le inculcas tú a ese profesional que tiene que ser un poco más riguroso, digamos, desde el punto de vista de dar o no el pase a que ese elemento esté bien constructivo, se tenga que rehacer o qué solución se tome. Así que yo pienso que todo el tema de costos, estándares, la tecnología está. El tema está cómo la ponemos a disposición y que las personas se vayan incorporando. Ahora, el tema del usuario también es fundamental. ¿Ya? El tema, yo he estado participando también en estas mesas del Plan Nacional de Eficiencia Energética en el tema de edificación y habíamos 12 personas en una mesa y todos teníamos una definición distinta de confort térmico. ¿Ya? Y ahí ya nos dimos cuenta que estamos mal. O sea, si hay estándares para decir que el confort está entre 20 y 22 grados Celsius al interior de la vivienda, ¿por qué en Magallanes nos encontramos hasta con 28 o 30 grados? Porque nosotros nos ha pasado, lo hemos medido. ¿Ya? Entonces, está claro que ahí hay un punto. También interesante de ver cómo hacemos que las personas tengan una conciencia del uso de la energía diferente. Hola. Hola. Yo quería hacer una consulta. Por supuesto. Bueno, es muy interesante el estudio. Mira, yo lo que quería consultar en realidad era, mira, lo que pasa es que uno cuando ve las construcciones que se hacen en la Antártica, la gran mayoría de las construcciones son edificaciones que están despegadas del suelo, tipo palafito, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de las soluciones que yo vi que ustedes daban, eran en casas que estaban apegadas al suelo. Yo lo que quería preguntar es que si ustedes vieron algún ejemplo de alguna construcción tipo palafito o que esté despegada del suelo y si pudieron hacer un análisis de esa casa versus la casa que está pegada, no sé, una casa que está colgada del suelo versus una casa que está pegada al suelo. En realidad, en este análisis, solamente creo que en un modelo, pero fue por condiciones del terreno, no porque fuera el diseño de palafito, ¿me entiendes? Pero la gran mayoría de las viviendas estaban en contacto con el suelo, ¿ya? Lo que sí pudimos ver la gran diferencia, obviamente, que se da en los edificios, ¿ya? Obviamente tanto en valores de hermeticidad como de aislación, los que no están obviamente en el primer piso, los parámetros son muchísimo mejores que en viviendas pareadas o aisladas, digamos. Y en el tema de palafitos, nosotros sí también, o de pisos, digamos, que están no en contacto con el suelo, también propusimos un estándar un poquito más alto que lo que se tenía en la normativa técnica. Porque si bien no hicimos todo el análisis de la modelación, sí supusimos que contribuía a mejorar, digamos, el desempeño energético dentro de la vivienda. Pero no nos encontramos con esos modelos acá. Nosotros buscamos modelos en Punta Arenas, o sea, parte del estudio fue en Punta Arenas, Natales y Porvenir, ¿ya? Y no nos encontramos con modelos de vivienda ni del sector inmobiliario, ni del MIMBU que estuvieran en altura. Entonces, la única diferencia que estudiamos fueron los contactos con el suelo y edificios. ¿Sí? María Gracias, Luisa. Esteban. Ahí, sí. Sí, María perdón. Luisa. Adelante.
quiero hacerte una consulta y una sugerencia también. Mira, he trabajado con el panel SIP, colegios, natales, casas, pero nunca había visto la solución en el piso, o sea, como aislación entre el terreno y la vivienda. Si tú lo propones, creo que es posible, pero mi pregunta técnica es bien técnica. El panel SIP que tú propones de 21 centímetros o 18,8 centímetros de poliestireno expandido, ¿qué es lo que estás recomendando tú como densidad del poliestireno? Te lo manifiesto porque me correspondió realizar una serie de frigoríficos cuando trabajaba en Corfo y nosotros colocábamos de una densidad de 30 kilos por metro cúbico, que es altísima, es la más alta que se puede conseguir, puesto que sobre los frigoríficos o sobre la packing de fruta se ocupan grúas horquillas, que el funcionamiento en el radier es muy grande. No es el caso de la vivienda, pero en todo caso mi pregunta es, ¿ustedes vieron la densidad del poliestireno expandido? Porque a menor densidad, mayor aislación. Tenemos el de 12 o de 15 que tiene más aislación. El de 25 30 es menor aislación. Eso por un lado. Y la sugerencia es que en la solución que tú planteaste, en las 3 soluciones de piso, llegamos a la conclusión que la mejor solución es de panel SIP con una capa de polietileno y sobre ella un radier y después una cerámica. Eso arroja un valor de 38.364 pesos que tú manifiestas. La consulta es si en el estudio tú puedes transformarlo OF, porque si a lo mejor este estudio se hizo hace 3 o 4 años, los valores son muy distintos. En cambio, si tú lo manifiestas, esta es como sugerencia, que tú lo manifiestes en UF, es per sécula, o sea, siempre vamos a tener valor al día. Esos son los 2 alcances que te quería hacer. Sí, mira, probamos diferentes densidades. Sí, se probaron y bueno, dependiendo como al final tenemos una resistencia, la resistencia, digamos, al peso que se puede poner sobre el suelo, no pensamos en horquillas ni en elementos, digamos, altamente pesados al interior de una vivienda, o sea, salvo, no sé, creo que nadie puede poner una caja fuerte al interior de la vivienda. Entonces, podríamos tener, creo que sugerimos entre 30 y 18, ¿ya? Incluso un poquito menos de densidad. 30 era ya, pero con un espesor no de 210 milímetros, sino que menor. Ya, entonces sí hay en las fichas de la guía constructiva, hay 2 fichas donde se señalan las densidades y los espesores para esas densidades. Y tienes razón, en realidad no me recuerdo si fue una petición de Corfo que nos pidió que lo pusiéramos en peso, pero uno normalmente entiende que para mantenerse actualizado, sí, los valores deberían ser UF. ¿Sí? Es interesante que podamos actualizar un poco pensando que hoy día este estudio sigue vigente porque todavía no logramos alcanzar, digamos, estos estándares. Así que sí, gracias por la sugerencia. Sí, ahora sí voy a aprovechar de leer ahí la consulta de José Carlos. Bueno, tuvo un problema con el sonido, pero él nos manifiesta la siguiente consulta. ¿Qué pasa con los aleros de las viviendas? Pues soy un convencido que ahí hay un problema. Efectivamente, hay todo un tema ahí de tanto de diseño, ¿cierto?, como de ejecución de los aleros. Ahí, por favor, María Luisa, tú puedes comentarnos algo. Mira, justo coincidió que nosotros estábamos terminando el proyecto y el Servio estaba probando 2 diseños de modelos de vivienda. Ay, no me acuerdo, pero tenían que ver con los pueblos originarios. El modelo Cahuáscar creo que era uno y el otro era el modelo pionero. Y en el modelo pionero, una de las características que tenía que no habían alerones. Ya no tenían estos diseños. Y cuando se hizo la evaluación con el Design Builder, dio mejor.
definitivamente, sí, esto de tener los techos que sobrepasan, digamos, la envolvente de la vivienda, no son recomendables para acá. ¿Ya? Y por otro lado, el exceso también sabemos que hablando de los diseños, como tú mencionabas, César, hay arquitectos que les gusta poner muchas caídas de techos para un lado, para otro, tampoco era conveniente, digamos, el punto de vista de la eficiencia. Ya se generaban muchos puntos, digamos, así que cuanto más diferencias de niveles en los techos, es más complicado se hacía que llegáramos a una demanda energética más recomendable. Pero sí, en ese modelo pionero que no tenía esta techumbre extendida, nos dio mejor el desempeño. Sí, ahí hacer un comentario también referido a la vivienda tradicional. Yo creo que la vivienda tradicional efectivamente nos deja muchas lecciones que nosotros como arquitectos tendemos a perder. Una de las charlas que de hecho estaba programada para esta semana nos hablaba de eso. Efectivamente, si uno somete a una vivienda tradicional que ya tiene más de 70, 80 o 100 años a una simulación energética en las condiciones actuales, obviamente que va a ser muy ineficiente. Sin embargo, las soluciones o digamos los mecanismos que ellos tenían para poder enfrentar el clima eran interesantes. El hecho de contar, por ejemplo, con un techo que es como una cámara de aire, ¿cierto?, que aísla. Erróneamente acá en Chile empezamos a ocupar los techos, ¿cierto?, y hacer que esa gran cámara de aire se perdiera. El hecho de levantar la vivienda también del piso, ¿cierto? Las viviendas tradicionales tenían su entablado de madera, se aislaba, y que tiene mucho que ver con la típica vivienda de puerto también. Nosotros vemos a lo largo de la costa de Chile que las mismas viviendas que uno dice magallánicas, claro, se fueron construyendo en puertos como en Puerto Montt, en Talcahuano. De hecho, uno va para el otro hemisferio y uno ve que están las mismas casas en Canadá, ¿ya? Y que sí tenían esa forma de enfrentar las condiciones climáticas de este clima medio oceánico con dispositivos que funcionaban. Ventanas de guillotina, separarse del suelo, así que en ese sentido es muy interesante ver un poco la vivienda tradicional quizás con otra mirada, no como para armar estos falsos históricos a lo mejor, pero con otra mirada. Yo a veces en broma con los colegas comparto de que nosotros Punta Arenas estamos viendo el cambio climático en nuestras casas, porque estamos viendo casas mediterráneas cada vez más a menudo, digamos. Entonces, claro, hay un tema ahí con el diseño. Efectivamente, uno tiene que saber conjugar en parte la realidad de la arquitectura regional y tratarla en algún minuto de tomar estos elementos buenos, positivos, para mejores diseños. Sí, un poco lo que mencionaba de las mamparas y el tema de la hermeticidad en las puertas de entrada. Así es. Sigue abierta la oportunidad, estimadas, para poder hacer consultas. Yo estoy por revisar porque me parece que este año ya debiera Corfo liberar el estudio completo, porque una cosa son los manuales, pero también son algunos análisis que se hicieron también de las viviendas, de las patologías que eran como anexos del informe, entonces eso no están en los manuales. Y ya un proyecto anterior que tuvimos de energías renovables fue liberado y me parece que este año debieran liberar todos estos preinformes y anexos que también están incluidos en ese estudio del bienes públicos, ¿ya? Entonces, apenas tengamos la dirección que tenga Corfo de la liberación del estudio completo, se los voy a enviar justamente para que lo puedas compartir con la gente. ¿Me escucharán ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, José Carlos, por fin. Bueno, oiga, estoy muy ansioso, así que me van a tener que dejar hablar. Mire, César, yo creo que este tema está tan interesante. Qué pena que aprender de esta situación, aprender que debemos potenciarlo. Creo que también falta el colegio de ingenieros. Yo soy representante del Colegio de Constructores Civiles acá en Magallanes, un privilegio que me dieron hace como 2 o 3 meses atrás, y yo creo que a través de estas charlas que tal le salió, yo a María Luisa, yo creo que esta es la tercera vez que le escucho la charla, pero te salió impecable. Yo creo que a esta hora y en tu casa siempre, en serio, pero espectacular, porque fue una tremenda enseñanza, te lo digo honestamente. Tengo hartas consultas. Bueno, lo primero, que yo creo que hay un tema con los aleros. Hay un tema potente. Yo creo que los aleros o lo hacen bien o lo eliminan.
porque hay una cantidad de infiltraciones. Si uno se pone a mirar, de repente yo miro los aleros y yo empiezo a sentir el aire que sale por la pestaña. Es increíble las infiltraciones que hay. Pero tengo una consulta, María Luisa. Discúlpame, por acá anoté como 3, pero espérate. Acerca de la orientación. El tema que yo creo que, yo no sé cuál es la mejor orientación que ustedes han logrado determinar, que yo creo que es un tema de diseño, de arquitecto, de cultura, o de seguir haciendo más de lo mismo. Yo tengo el estrecho allá. Yo creo que nosotros estamos corridos 22 grados. Yo creo que siempre debíamos tener acá. Leí una tesis de un técnico en construcción hace como 10, 12 años atrás, en que estudiaban todo lo que era el comportamiento de ellos y cómo se orientaban. Siempre se orientan para allá. Y nosotros estamos como mirando de reojo a la mejor condición. No sé si es así, María Luisa. Sí, no, se evaluaron, disculpa, sí, se evaluaron todas las orientaciones y ahí hay una recomendación, digamos, un poco a lo que tú estás indicando. Pero eso se conjuga con lo que yo les mencionaba, de cómo va a ser imposible de que todas las viviendas que tú construyas en un sitio las oriente hacia la mejor orientación. ¿Ya? Eso es un imposible. Entonces, ahí hay que jugar con yo creo que con incluso el valor de la vivienda o de cómo vas a enfrentar este tema, diciendo que aquí este es el diseño, pero no está en la mejor orientación porque lo pudimos incluir dentro del terreno que teníamos en la subdivisión, digamos. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que más que siendo, digamos, una postura como bien honesta, digamos, en el sentido de que aquella vivienda que por razones de espacio o de ubicación no pueda cumplir con los estándares, bueno, esta tiene un valor diferente a la que sí está cumpliendo al total o en un mayor porcentaje con los estándares. Otra consulta, que yo también creo que de repente le pega a los arquitectos, a los ingenieros. Yo creo que el constructor va a hacer lo que ellos determinen. Yo hace tiempo atrás ya lo consulté, el tema de esta dintel que tenemos en la ventana. Yo le decía al ingeniero Jan Guthrie, ¿cómo lo solucionamos? Pues yo creo que deberían tener las ventanas todas arriba, un sistema postigo que, no sé si han visto esas ventanas europeas que vienen, que son o batientes o corredizas, tienen doble vidrio e incorporados dentro de ellos uno baja el postigo. Sí. Y yo me acuerdo, estaba en París y estaba con un amigo de cuarto medio que lo fui a visitar y yo le decía, oye, fantástico, tienes postigos para el sol, para que baje, ¿no? Entonces, sí. Hay nieve, es para el frío. Te puedo creer. Y sirve para el sol. Claro. Me pasó lo mismo en París, pero ya fui más moderado, no como Adro. O sea, en Madrid, yo digo, como acá con postigo, esto no puede ser. Acá no creo que nieve. Oye, hay nieve, está la chimenea ahí, se pasa frío. Pero la gente lo piensa, le coloca postigo, baja eso. Y entonces le pregunté definitivamente al ingeniero Jan, ¿por qué no volvemos a esa cultura de antes? Que yo me acuerdo tenían las casas postigo de alguna manera, porque está la tecnología, se puede hacer. Me dice, lo único que hay que hacer es cambiar la ingeniería y dar vuelta a los dinteles, y está solucionado. Pero nadie lo hace. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, María Luisa, si han hecho alguna medición de esta transmitancia técnica, si se mejora con un postigo, digamos. No, en estricto rigor, siendo bien sincera, no lo hemos hecho porque no es un diseño que se esté usando ahora en Magallanes. ¿Ya? No, en este análisis que hicimos, partimos con los diseños del 2007 en adelante. ¿Ya? Fuimos al Instituto Nacional de Estadística y vimos qué diseño y incorporamos aquellos que en mayor número se estaban construyendo en Magallanes. Elegimos esos diseños del 2007 hasta el 2014, 2014 incluimos después 2015 y 2016 por unas pedidas especiales que nos hizo el MIMBU, como por ejemplo la Casa Pionero y la Casa Cahuasca, pero no vimos los modelos antiguos. Yo creo que hay modelos justamente de las familias emigrantes y que cumplían, pero muy bien con el tema de estándares constructivos, la mampara, doble ventana, la forma de los techos, la aislación de los muros.
Yo, casa que llego, María Luisa, y participante de esta charla, casa que llego, postigo que le coloco. Y ya he llegado a mejorar mi método, porque mejora increíblemente. Lo otro, consulta y última, para no robar todo el tiempo que tiene para las respuestas, es acerca de... ¿Qué cosa es ese recuperador de calor? Es un intercambiador de corrientes de aire frío con aire caliente. Entonces, lo que tú tienes con un sistema, obviamente, de flujo, capturas el agua, el calor que sale del baño cuando has estado usando el agua caliente sanitaria, o lo que se genera cuando estás cocinando, y lo intercambias con el aire que circula en las habitaciones que no tienen generación de calor. Entonces, las Passive House, estas que yo les decía que están entre 15 y 20 kilowatt-hora por metro cuadrado, no requieren más que eso para calefaccionar. Entonces, lo que tú generas de calor en una pieza se lo traspasas a las otras. Eso, por mi parte, muy interesante. Gracias por la respuesta. Sí, abierta la oportunidad. Me parece que Humberto quería compartirnos algo también. Sí, efectivamente, César, gracias por la palabra. Primero quería felicitar a María Luisa y por darnos la oportunidad, por lo menos a los que estamos acá, de recordar este proyecto, que fue un proyecto que hasta ahora nos trae muy buenos recuerdos y que quizás lo más importante de compartir con ustedes es que no fue un proyecto que se hizo y que los documentos quedaron ahí sin que los aproveche nadie. Yo creo que los proyectos tienen sentido y dan satisfacción cuando producen algún impacto. Y María Luisa comentaba ahí de que esto finalmente lo tomó de muy buena manera Serviu y vio que tenía una oportunidad, ¿cierto?, para poder tomar algunas cosas que se detectaron en este estudio y poderlas incorporar para poder hacer una propuesta regional de cómo poder mejorar los estándares que nosotros, digamos, habíamos visto hace mucho tiempo que estaban muy, muy injustos con la región. Ahora, en segundo lugar, y recojo las palabras que menciona ahí José Carlos de que tenemos que estar unidos, ¿cierto? Ingeniería, construcción, arquitectura, para poder hacer difusión de las mejores prácticas, yo diría de las buenas prácticas, y estoy hablando desde el diseño, ¿cierto?, hasta la implementación. En el tema crítico que mencionaba María Luisa, que no sacamos nada, ¿cierto?, en el papel, en el CAD, hacer el mejor proyecto, así que cuando eso llega a manos, ¿cierto?, de los constructores que finalmente traspasan las instrucciones a los maestros, finalmente no se va a estar representando lo que se planifica. Y en último lugar, alguien preguntó ahí por esta solución de piso con poliestireno. Si es que no conoce el proyecto de la casa pasiva que hicieron ahí en Río de los Ciervos, el proyecto Impassive House, seguramente más de alguno lo conoce. Ahí hay un ejemplo con una aplicación de poliestireno de 75 milímetros y de densidad de 15 kilos por metro cúbico, para si quieren preguntar por esa experiencia. Nosotros estamos en conversaciones con esa inmobiliaria para ver si nos permite entrar a monitorear. Queremos medir esa experiencia. Es lo más cercano que nosotros conocemos a una casa pasiva, que sinceramente yo creo que en Magallanes vamos a tener que empezar a avanzar hacia ese concepto. Ahora, ese concepto seguramente varios de ustedes van a compartir que tiene implicaciones económicas importantes, ¿cierto? No podemos pretender alcanzar estándares europeos sin que los costos se escapen un poco, ¿cierto? Y empiecen a ser parte de otro estrato social. Así es que agradecer la oportunidad que nos ha dado, ¿cierto?, la Zonal de Arquitectura Magallanes de poder participar. Agradecerle el esfuerzo ahí de preparar esto de María Luisa. Quiero contarles que nosotros estamos en receso universitario, así es que ella está haciendo un alto en sus vacaciones
para poder compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias, César, y gracias a todos por asistir también. Sí, también. Muchas gracias, Humberto. Gracias por la invitación. Yo creo que hay que seguir difundiendo en forma más masiva y multidisciplinaria. Hoy día todo se hace en forma multidisciplinaria para que las cosas resulten bien. Cada profesional tiene algo que aportar, digamos, en pos de la eficiencia energética. Así es, nosotros como delegación zonal del Colegio de Arquitectos recogemos ese guante. No debemos desconocer que como arquitectos, ¿cierto?, estamos presentes desde el principio y al final. Muchos de nosotros nos olvidamos de esa etapa, ¿ya? Pero hasta la normativa y nos exige que el arquitecto recepcione finalmente cómo quedó la obra. Entonces también un llamado a que nosotros como gremio podamos involucrarnos en nuestros proyectos, darle el máximo de vueltas para que sean efectivamente proyectos eficientes en el punto de vista de la energía. Y en el fondo para poder mejorar la calidad de vida no solamente del usuario del proyecto, sino que también para cuidar y salvar a nuestra región. Ya también en el día de ayer, ¿cierto?, compartíamos lo que está pasando. A mí me ha tocado viajar a la Antártica. Es muy triste ver cómo año a año, ¿cierto?, los hielos se están derritiendo, algunas bases están llegando casi al nivel del mar. Esto es una cuestión que lamentablemente no se ve. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en Concepción o en otras zonas como Santiago, con la contaminación ambiental, ¿cierto?, de la leña, sería distinto. Lamentablemente, para bien y para mal, ¿cierto?, tenemos este gas natural en esta zona y que genera una contaminación que es invisible, ¿ya? Pero que lamentablemente se hace visible en el cambio climático, ¿ya? Entonces, por eso es importante destacar el tema de la sustentabilidad en la vivienda, en la construcción, y nosotros hemos querido justamente cerrar con ustedes, como Centro de Estudio Regional, este ciclo de vivienda y sustentabilidad. Así que a nombre del Colegio de Arquitectos le damos muchas gracias, María Luisa, Humberto, el mayor de los éxitos ahí con el magíster, ¿cierto? Y estaremos atentos a cualquier apoyo, cualquier oportunidad para seguir compartiendo este tema, que hay que seguir trabajándolo. Así que muchas gracias, estimados colegas. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.